Bueno, y continuamos acá en Contraste y Controversia con Manuel Felipe Sierra, Kiko Bautista, analizando las consecuencias del 30 de abril. Bueno, hay algunas consecuencias para el gobierno. Mostró fisuras internas también, mostró, digamos, el nivel de preocupación que genera en el gobierno los problemas de gobernabilidad en Venezuela. O sea, la situación en Venezuela no es una situación de coser y cantar, es una situación de en medio de una grave crisis. Y esa grave crisis está alineada precisamente por la confrontación política. Pero en el caso del gobierno, el 30 de abril, bueno, sorprendió a Venezuela con Leopoldo López en la calle. El preso político más emblemático que ha habido en Venezuela en los últimos años aparece en la calle liderando una situación que se daba, según se anunció, en La Carlota. Y resulta que no era en La Carlota, era cerca de La Carlota. Y eso también generó confusión. Pero evidentemente en ese momento hubo una toma de iniciativa frente al gobierno. Se había hablado de que esa conspiración, ese acto estaba previsto para el 1 de mayo y que se adelantó. Pero ahora ha surgido otra versión, Kiko, fíjate, y Manuel Felipe. Una versión según la cual el gobierno pudo haber engañado a la oposición con una labor de inteligencia que incluso lo llevó Eso lo dice Felipe González. Eso lo dice Felipe González, que llevó incluso a que hasta organismos de seguridad de otros países fueran engañados, incluso hasta la CIA. He leído yo que supuestamente, bueno, el SEBIN engañó a la CIA. ¿Será eso cierto? Ahora están diciendo algunos, uno lee en las redes también y en trabajos que se publican, que el exdirector del SEBIN, bueno, está siendo valorado por algunos como un topo que se le infiltró a la oposición. O sea, cosa que a mí no me consta que así sea, pero es parte de los análisis que se hace. Entonces, fíjate, todavía no están claras las consecuencias del 11 de abril de 2002, ni todas las versiones concuerdan en una sola aceptada por todos. Imagínate tú lo que da para hablar el 30 de abril. Consecuencias, bueno, la fuga de Leopoldo López, también de alguna manera se resiente el poder de convocatoria, porque resulta que todos los políticos tienen un teflón, ¿verdad? Y llegan a la política con el teflón intacto. Bueno, el teflón de Guaidó sufrió en ese momento, pienso yo, algunas rayaduras, como pasó también como consecuencia de lo ocurrido el 23 de febrero. ¿Está rayado definitivamente? Pues en política nadie está rayado definitivamente, ni nadie se acaba definitivamente, pero son situaciones que marcan el actual momento político, Vladimir, ¿no? Todo el mundo, a lo mejor en Venezuela, por la emocionalidad, bueno, es un gobierno difícil, la situación del país, no hay agua, no hay luz, etcétera. No hay futuro, el país se ve como destruido, no tiene norte, no hay capacidad de recuperación. Y bajo esa situación, imagina la gente que ha perdido familia, trabajo, que no tiene cómo comer. La angustia es muy fuerte y la emocionalidad impide que uno pueda analizar las cosas con la cabeza. Entonces, porque siempre, y luego hay unos laboratorios, una gente peleando el liderazgo político y le mete maldad y acusa a y cambia las cosas. Yo no sé si viste un Twitter, un video. Hay un video de Guaidó saliendo de la Asamblea Nacional y se le pega al Morín. ¿Cómo se llama? No, es Carvajalino, de zurda conducta. Uno de ellos. Y entonces empieza a preguntarle y va como corriendo y le dice, bueno, los plátanos y no sé qué. Y no se le entiende bien y después Diosdado se burla en su programa de la intervención de Guaidó. María Corina saca un video donde ella va caminando, bien vestidita y cosas, con una cámara y ella responde fácil, todo. Y tú dices, caramba, pero fíjate esto es un problema de liderazgo. Aquí hay una fisura que se abre el 30 de abril, no solo en las Fuerzas Armadas, con todos estos cuentos de espionaje. Felipe González dice, bueno, estas cosas del G2 cubano, ellos son expertos en esto. Y luego, por la magnitud del cuento, tú te das cuenta que que sí, que pudo haber una promesa buscando a ver quiénes estaban implicados en la conspiración. El gobierno entonces la alentó, la dejó correr y después, bueno, pasó lo que pasó. Se dice que, bueno, que la aparición de Leopoldo fue difícil, que al final de cuentas había gente en el Tribunal Supremo metido, qué sé yo, que que el otro, pero lo cierto es que el efecto inmediato en lo que refiere al gobierno, bueno, meten a Gonzalo López en el SEBIN, ya eso te dice, López, sí. Gonzalo López, que bueno, cambió, radicalizaste allí, produciste un remedio peor que la enfermedad, porque este señor se decía que mandaba más que un dinamo y que le mandaban a la gente órdenes de que salieran. El caso de John Huicuchet no salían nunca porque el señor mandaba, pues. Bueno, y luego, bueno, el cambio en el FAES, que meten un señor de un colectivo que parece que es muy maluco, yo no sé. Lo cierto es que el gobierno actúa, empieza a mover piezas. La desconfianza reina ahí, pero en el caso de la oposición de Guaidó, algo ocurre con él. ¿Por qué? Bueno, porque él llama a que vayan a los cuarteles, no le van. Y las
manifestaciones empieza a reducirse y tienen mucho que ver con 20 años. Ese discurso del golpe, de la intervención, bueno, hay una parte del país que no la compra, hay una parte que sí, que dice, no, que se salga como sea, inmediatamente, no lo soporto, pero hay una parte del país que no está de acuerdo con eso, porque sobre todo ahora que los muchachos se fueron y que lo que hay es puro adulto contemporáneo, puro gente como uno, nosotros, pues la gente tiende a pensar más y empieza a decir, bueno, pero imagínate tú. Se hace más conservador. Sí, 51.3%, según Data Análisis, dice hoy Luis Vicente León, se iba a ir del país, se quería salir corriendo cuando se fue la luz. ¿Qué será si aquí viene una confrontación bélica? Ya sea había golpe, guerra civil o intervención. Se va todo el mundo. Y entonces, imagínate la inestabilidad que se genera en el continente, en Colombia, el otro país se sintió pidiendo trabajo, comida, etcétera. Pero esa posibilidad de una salida bélica, de la salida de fuerzas, que hay sectores aquí que le invierten mucho en eso, hay una parte de la sociedad que empieza a decir, oye, que yo como que no me anoto en eso. Y aparece un centro grande, las encuestas hablan que más que factores radicalizados, en Venezuela hay un gran centro que está cansada de la destrucción del país. Ahora Guaidó, en vez de ir a buscar ese centro, debía buscar reunirse con todos, corregir los efectos que en toda la prensa mundial, en Estados Unidos, a Donald Trump se le enflocó porque los republicanos, los mismos republicanos lo están cuestionando. Y en el Congreso hay varios parlamentarios que han dicho, nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque viene la campaña electoral, que ese es un punto a discutir. Lo cierto es que Guaidó, en vez de reunirse, recoger a todo el mundo, ampliar la dirección, abrirse al país, comunicarse con el país, recoger la esperanza y empujarla para adelante, se encierra en un discurso militar, golpe. Y luego el planteamiento de las Fuerzas Armadas, yo te vi con Simón, yo coincido con Simón que el planteamiento de las Fuerzas Armadas, el de Maduro es mejor que el que está haciendo la oposición, y no porque yo sea madurista ni nada, sino que tú estás vendiéndole a las Fuerzas Armadas, oye, ahí vienen los gringos que te van a un cocorrón, que te van a intervenir, y eso es muy duro, porque el papel de las Fuerzas Armadas es defender al país. Señor Manuel Felipe. No, yo estoy de acuerdo con eso y creo, pero hay dos cosas importantes. Creo que lo que se buscó seguramente y lo que se logró en verdad el 30 de abril fue la liberación de Leopoldo. Es decir, el hecho que saliera Leopoldo por lo que representa Leopoldo. Y no olvidemos que tanto Guaidó como la gente que ha estado, digamos, en la primera línea en esta estrategia de la Operación Libertad, bueno, es la gente de Voluntad Popular. Sí, Voluntad Popular, no la oposición, como se decía antes, todos los partidos, sino Voluntad Popular ha asumido el liderazgo, ¿no?, de la oposición más firme en estos meses. Y por supuesto a su líder, que en este caso es Leopoldo, ponerlo en libertad, yo creo que fue un paso importante, ¿no?, más allá de que haya tenido después que ir a una embajada. Pero hay otro dato importante, yo creo que también esto puso en evidencia que sí hay fisuras militares. Es decir, no es que haya un quiebre, como dicen muchos, que haya el riesgo, o sea, que se fracturen las Fuerzas Armadas, pero hay datos que vienen revelando eso, no solo lo que ocurrió ese día, que por cierto fue muy escasa, ¿no?, la respuesta, pero fue más importante, si se quiere, lo que ocurrió el 23 de febrero, con la deserción de un número importante de oficiales que se fueron a Colombia, y están en Colombia, por cierto, en circunstancias muy difíciles, ¿no?, pero se fueron allá en el plan que era presionar la entrada de la ayuda humanitaria. Y también se dio antes con algunos casos aislados. Hay que tomar en cuenta que uno de los presos también más importantes es General Rodríguez Torres, que sin duda alguna tiene, pues, al menos hasta ahora se conoce, tiene una influencia también militar, es decir, que no... Que por cierto circuló la versión de que estaba detenida también su esposa. Sí, por eso, pero no podíamos hablar en el sentido de que evidentemente hay, si no un malestar, hay signos que son importantes en las Fuerzas Armadas en relación a la Ahora, política. Hay un tema interesante que nos hemos tocado y es el tema de los adecos. Yo, por ejemplo, cuando vi a Edgar Zambrano allí temprano, a mí me llamó la atención que él estuviera allí y que Acción Democrática de alguna manera estuviera vinculada al tema, pero fíjate que no hay ninguna declaración de Acción Democrática ni de ninguno de sus dirigentes respaldando lo que pasó allí en el 30 de abril. Y hay un hecho concreto, fáctico, un hecho concreto. Algunos dirigentes de la oposición más radical se fueron a embajadas y está preso un dirigente de Acción Democrática que además había sido tachado de colaboracionista, de progobierno, amigo de gente del gobierno, etcétera, etcétera, y ahí está preso Edgar Zambrano. Y el otro dato yo creo que Fíjate tú, eso es importante porque, bueno, Henry Ramos dijo, no me voy a ninguna embajada, y ahí está, que se sepa está aquí, que yo sepa, ¿no? No sé si está viendo el programa. El otro dato que hay que registrar, que yo creo que esto que ocurrió, el resultado del 30,
pero además lo que ha ocurrido en estos 4 meses, ¿no? Porque no acordemos que son ya 3 jornadas. Una fue el 23 de enero, que se esperaba que hubiera allí también un movimiento que no se produjo cuando se proclamó el presidente interino y se vio obligado el gobierno Maduro a romper relaciones con Estados Unidos, porque se hablaba incluso, se aseguraba que desde el sitio donde se proclamó iba a ir a la embajada de Estados Unidos y que de allí iba de alguna manera a ejercer pues funciones de gobierno. Eso fracasó, y fracasó también ya la famosa entrada de la ayuda humanitaria, que fue el 23 de febrero, con todo aquel movimiento internacional que llegó hasta tener la presencia de 3 presidentes, ¿no?, que fueron a presenciar. Entonces, son 3 episodios que sin duda alguna pues desgastan una política. Así es. Vamos a ir al corte. Antes de ir al corte, quiero dejar una inquietud por aquí que plantea Nelson Carballo. Creo que es un buen tema para el análisis, ¿no? Dígalo ahí. Dice aquí @Nelson Carballo, la pregunta del $1.000.000 es ¿por qué el gobierno mete preso a todos los que están alrededor de Juan Guaidó y a este no lo tocan? Creo que ahí hay gente pensando. Vamos a ir al corte y cuando regresemos más de análisis aquí en Contraste y Controversia.